sabes que te amo. Sé conmigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Qué hacemos mal? Muchos ignoramos cómo se debe orar. Y es porque no conocemos a Dios. Porque no estamos acercados a Dios y mucho menos estamos en paz. Hoy en este día es uno de los días que me gusta esperar para poder compartir qué es la oración y cómo se debe orar. Por eso he titulado este mensaje, podía haberlo llamado El poder de la oración, pero le he cambiado el título y le he llamado La oración del justo. ¿Y qué significa la oración del justo? Significa el que ya ha sido perdonado por Dios. El que tiene una relación personal con Dios y que ante Dios está justificado por su obediencia. Cuando no se conoce a Dios, nos arrodillamos ante cualquier ídolo, ante cualquier imagen, o pensamos que Dios nos va a hacer caso hasta de oraciones vanas o de oraciones malintencionadas. Y hoy lo vamos a descubrir para que nosotros mismos nos identifiquemos qué clase de personas somos. El Señor Jesús se encontraba con sus apóstoles y después de que Él terminó de orar, se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista nos enseñaba. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de San Lucas, aunque está en los demás evangelios, hoy nos pone una oración modelo, pero no es solo de repetirla, como la cantamos o como la repetimos. Recuerdo que antes, cuando no cantábamos el Padre Nuestro, y lo decíamos en la iglesia en pleno, había una competencia entre los miembros de la iglesia a ver quién la decía más rápido. Obviamente, eso denotaba su poca comprensión, porque orar no es una competencia, y mucho menos, aunque sea algo que repitamos, es como una campana que llama, pero nadie entiende el mensaje. La oración, en esta oración modelo que el Señor Jesús nos da, aunque es corta, pero tiene todo el sentido de la relación que hay entre Dios y su pueblo. Y empezando, Él nos ordena y nos dice: digan esto, Padre, y con una coma. Porque cuando decimos Padre, que Dios es nuestro Padre, reconocemos que nosotros estamos bajo su autoridad, que nosotros, como sus hijos, estamos llamados a ser personas obedientes, porque solo así podemos llamarle Padre a Dios. Y luego dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita decir, o por qué el Señor Jesús nos dice santificado sea el nombre de Dios?
¿Será que usted y yo podemos santificar el nombre de Dios, que ya es súper poderoso y divino? Lo que está diciendo que nosotros, sus hijos, al portarnos bien, al tener un corazón en paz con Dios y al ser unos hijos obedientes, estamos santificando el nombre de Dios, lo estamos honrando. Y para que ustedes me entiendan, voy a poner un ejemplo con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa ese mandamiento? Usted tiene un hijo y no lo cuida, ni hace de él una buena persona. Copia de usted mismo sus malas palabras, sus groserías, su manera de conducir su vida. Y cuando ese hijo crece, se va a comportar igual a usted. Va a tratar igual a su esposa si se llega a casar. Va a tratar así igual a las personas y a todo el mundo. Los va a ofender. Ese hijo, con su actitud, va deshonrando la cuna donde nació y va deshonrando a los padres. Pero si es todo lo contrario, si ese hijo fue educado en la obediencia y en los preceptos cristianos y en obediencia a Dios, donde ese hijo de usted vaya, va a ir haciendo el bien y dirán: hijo de quién será este joven, o hijo de quién será este señor, que es tan buena persona. Esa persona está honrando a sus padres. Bueno, nosotros que somos los hijos de Dios, santificamos a Dios con nuestro comportamiento. ¿Cómo nos conducimos? Por eso, en la oración del justo tiene que estar primero un buen comportamiento. Amén. Porque si no hay un buen comportamiento, entonces usted no está santificando el nombre de Dios. Lo que usted está deshonrando el nombre de Dios. Y cuando dice venga tu reino, significa que yo me someto a la autoridad de Dios. ¿Qué es someterme a la autoridad de Dios? Que yo ya no me mando solo, que yo no soy absoluto en mi vida, que yo vivo de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado y a su voluntad. Y eso es lo que nos falta a la iglesia, porque no vivimos en el reino de Dios, ni hacemos la voluntad de Dios. Intentamos y ahí lo hacemos a medias. Por eso, fíjense lo que dice la oración modelo: danos el pan de cada día que necesitamos. Cristo nos está diciendo que debemos agradecerle a Dios por el sustento diario, no que tengas una mentalidad ambiciosa, que eso es lo que mata al ser humano, esa ambición que nunca se sacía, porque tu meta es tener el carro del año y lo consigues y buscas otra meta y otra meta y otra meta, y al final te conviertes en un ser humano hueco, vanagloriado en las cosas materiales, pero no tienes de verdad el conocimiento de que todo lo que tienes viene de Dios. Por eso dice el Señor Jesús que el buen hijo de Dios debe agradecerle a Dios por el sustento diario, que es lo más sagrado, el pan que recibimos todos los días en nuestra mesa. Amén. Dice en el verso 4: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Nosotros, para vivir en la justicia de Dios, reconocemos que somos pecadores, reconocemos y le pedimos perdón a Dios, pero también debemos saber pedir perdón a quien hemos ofendido. También debemos saber perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Acaso nosotros reconocemos nuestros errores? ¿Acaso nosotros reconocemos que le faltamos a nuestra esposa, que le faltamos a nuestro esposo?
que le faltamos a alguien y no lo reconocemos y queremos vivir en la justicia de Dios. Por eso he titulado este mensaje La oración del justo. El justo es aquel que ha sido perdonado por Dios y ha sido justificado por Dios, porque esa persona justa vive en una relación íntima con Dios. Y por eso dice: no nos expongas a la tentación. Cuídanos, Señor, de vanagloriarnos. Cuídanos de que vayamos a pensar en otras cosas que nos aparten de ti. Esta oración modelo nos ayudará para limpiarnos la cara, pero sobre todo limpiarnos el corazón antes de hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica usted en su oración a Dios? ¿1 minuto? ¿3 minutos? A lo mucho 5 minutos. ¿Sabe por qué? Porque usted no ama a Dios y porque no tiene una relación con Dios. Pero sí, al TikTok y al Facebook le dedica más de 5 minutos, porque usted ama las redes sociales. Pero el amor hacia Dios no lo manifiesta usted. Hablar con un padre terrenal es maravilloso. Fíjense, los que no tienen a sus padres quisieran tenerlo, aunque sea 5 minutos para hablar y escuchar su voz. Más aún nuestro Padre Celestial, los 5 minutos que hablemos con Él, deberíamos de aprovecharlo para hablar con Él, pero de una manera justa. Y justa no porque Él necesite ser justificado. Él es justo y maravilloso. Nosotros debemos rendirnos a la justicia de Dios. Amén. Y por eso viene un ejemplo bastante bueno que ojalá y nos identifiquemos con él. La historia de Jonás. Jonás, Dios lo escogió para que llevara el mensaje de salvación a Nínive. Como él no vivía en la justicia de Dios, como él era un desobediente, como muchos de nosotros lo somos, ¿qué hizo Jonás? En vez de irse a Nínive, agarró y se fue para Tarsis. ¿Qué le pasó en su historia? Aunque no lo dice aquí en esta parte bíblica, se lo comió un pez gigante, una ballena, y estuvo en la panza de la ballena en agonía de muerte. Le pidió a Dios y Dios permitió que viviera, y el pez lo fue a aventar a Nínive. Estando en Nínive, él esperaba que se presentara ese Dios verdugo, ese Dios castigador, ese Dios que los exterminara, que los maltratara, que los destruyera. ¿Cuántos de nosotros somos así? Queremos que Dios sea ese Dios, el Dios que Jonás quería que fuera. Queremos que castigue a la persona que odiamos. Queremos que castigue a la persona que nos ha hecho daño. Le deseamos que el Dios Todopoderoso los desaparezca del planeta, diciendo: aquí está un buen Dios. Él es bueno, el malo somos nosotros, que queremos que Dios actúe conforme a nuestros deseos, no a la justicia de Dios. Y por eso Jonás dice: como sé que tú eres un Dios bueno y compasivo, lleno de amor, y que dices que nos vas a castigar, pero luego ni nos castigas, me voy a ir afuera de la ciudad y me voy a sentar allá a observar cómo los vas a exterminar. Y ahí estaba el Jonás, allá en la orilla, se hizo hasta una enramada, pero no le cubría el sol. Y Dios hizo que naciera una mata de resino para que le diera sombra a su cabeza. Y él estaba contento, esperando el espectáculo, según él, cómo Dios iba a exterminar a la ciudad de Nínive. Pero así como Dios ordenó que naciera esa mata de resino, al siguiente día ordenó que un gusano la secara y se secó. Y ya el sol ya no le cubría
Jonás, y estaba que radiaba de coraje y estaba lleno de calor, que sentía morirse, y le dijo: estás enojado porque la mata de ricino se enojó y tú le tienes compasión a una mata de ricino. Pues bien, dice el Señor, entonces el Señor le dijo en el verso 10 del capítulo 4 del libro de Jonás: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer en una noche, nació y en la otra murió, sin embargo le tienes compasión. Pues bien, con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. ¿Vieron ustedes la misericordia de Dios? Este ejemplo nos da a saber cómo nosotros oramos de manera incorrecta. No hablamos con el corazón en la mano de sencillez y humildad y arrepentidos por nuestra vida y por nuestros errores. Y como no hemos sido arrepentidos por nuestros errores, queremos que Dios nos bendiga, incluyendo con nuestros errores y nuestros pecados. Y cuando debe ser todo lo contrario, es reconocer para poder ser justificados por Dios. Amén. Y la respuesta está en el Salmo de esta noche, en este día. En el verso 1 del Salmo 86 dice: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Él siempre está presto a ayudarnos, pero es que nosotros solo nos arrimamos cuando estamos necesitados. Y cuando estamos en la vida buena y en las cosas buenas, bendecidos por un trabajo y bendecidos con todo lo necesario, nos olvidamos de Dios. Dice el verso 5: porque tú, oh Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Y yo digo amén, pero Él es bueno y misericordioso para con todos, pero así Él ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Dónde está? En el verso 6: escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mi súplica. Y voy a terminar con un ejemplo más. En la parte bíblica, que no está aquí, pero un día estaba en el templo un cobrador de impuestos y un rico que conocía la ley de Dios. Y vino enfrente del altar, y el rico, así puesto de pie, diciendo: Señor, tú me tienes que escuchar y me tienes que bendecir, porque yo doy mi diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque ayudo aquí, ayudo allá y ayudo allá. Y puesto de pie. Y el cobrador de impuestos ni siquiera llegó al altar, se quedó a medio camino antes de llegar al templo, y se postró y dijo: Señor, no soy digno ni de mirarte, soy un pecador. Tú conoces mis necesidades. ¿A quién de ellos escuchó el Señor? Al que se humilló. Porque al humillarse encuentras el perdón de Dios y estás justificado. Por eso he titulado este mensaje: la oración del justo es escuchada por Dios. Amén. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Los invito a que se pongan de pie y que canten conmigo con gozo. Te alabaré, Señor. Número 8.